sentada mejor que hablada que parada. No, hablate. Bien, bueno, buenas tardes, me alegro mucho de verlos aquí, todos curiosos como yo también de las hazañas de Guido. Yo hoy, como comienzo y como cada vez que hacemos estas charlas, digo unas pocas palabras sobre lo que hacemos juntos acá, que es la constitución de un archivo y biblioteca que se llama el Centro de Documentación de la Inmigración de Habla Alemana, Centro DIHA, que se estableció en la Universidad de San Martín hace un poco más de 11 años y que está lentamente acumulando una cantidad tanto de papeles, de documentación sobre la inmigración germana, es decir, no solo alemana, sino también austríaca, suiza, la de los alemanes del Volga, la de las diferentes comunidades de alemanes que hubo, que llegaron a la Argentina y se asentaron acá, que han sido muy bien explicados en el libro sobre la historia de los alemanes en la Argentina por un grupo liderado por Wilhelm Lütke, pero es un libro de los años 50 y que se reeditó en 1981 y se volvió a publicar en castellano hace ahora ya más de 10 años. Pues en ese libro tenemos una muy linda estructura de esa historia, pero hay una cantidad de cosas que se pueden completar, rectificar y mejorar en este libro. Es decir, es prácticamente la base de nuestro trabajo, pero no es una sagrada escritura, sino es algo que se puede dejar atrás lentamente. Pues a esto contribuyen no solamente esos documentos, sino también las investigaciones y las investigaciones físicas que hacen algunos de los que vienen a exponernos aquí en estas charlas. En ese sentido, justamente, tengo que hablar más alto, ¿sí? En ese sentido, precisamente, es Guido Vitone, uno de los que estoy convencida de que nos va a traer novedades diferentes de lo que solemos tener, porque solemos tener novedades, bueno, en papel, novedades de concepción, pero en este caso quizás también hay descubrimientos o hallazgos que nosotros por ahora no estamos esperando. Entonces, pues el orador Guido Vitone es decir, no es un académico como casi todos los que nos han hablado, no todos, pero muchos, sino que es un explorador él mismo, pero que desde este lugar en que está trabajando, que explora y conoce en detalle la zona en la que trabaja, también hace guiadas, también hace trabajo de comunicación y también escribe artículos que escribís en diarios y en revistas generalmente, ¿no? Y con esto está como entrenado para presentar su trabajo aquí en la forma que vamos a escuchar enseguida. Guido, estamos muy agradecidos de tu presencia y me alegro de que estés. Quiero decir además que Guido, como decir, no es un amigo íntimo, pero sí es un compañero de toda la vida de mis hijos. Entonces es otra alegría más que me une a él. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, gracias por la presentación. Sí, a mí me gusta ocuparme de temas que otros no hayan tratado. Yo no reciclo, digamos, material conocido, que lo hay sobre Patagonia, sobre inmigración, incluso en algunos de los libros que están acá, sino que trato de encontrar estos lugares que no han recibido atención
por alguna razón. Y por eso cuando yo digo, ustedes están empezando a hablar de la Patagonia, sí, pero voy a hablar de una región puntual de la Patagonia, mucho menos conocida que las otras, ¿no? Bueno, a modo de introducción, tampoco ninguna novedad que siempre en círculos europeos la Sudamérica, Argentina y Patagonia llamó mucho la atención, o sea, a partir del siglo XIX, con el crecimiento de las ciencias, el viaje de Darwin, por decir alguno, que no fue el único. Y esto, digamos, generó bastante atención en Patagonia. Patagonia todavía conserva un poco esta atmósfera de lugar poco conocido, donde es posible encontrar un dinosaurio, algo arqueológico no conocido hasta el momento y demás, ¿no? Es interesante que conserve todavía esta aura un poco de misterio, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en esta publicación, un alemán, Franz Kuhn, en 1922, apenas 100 años, realmente la Patagonia no se conocía como se la conoce hoy en día, ¿no? Es interesante que esto fue tomado de ese libro, fíjense cómo el autor se tomó el trabajo de superponer dos mapas, ¿no? Tenemos el mapa de Patagonia y sobre eso pegó en Patagonia Suecia y Noruega. No sé si lo alcanzan a ver, que está patas para arriba de alguna manera, como queriendo comparar que, digamos, el extremo sur de Sudamérica se asemeja al extremo norte de Europa, Escandinavia en este caso. Hasta ahí llega la similitud, digamos, hay grandes diferencias también, ¿no? Para empezar, la latitud no es la misma. Uno acá está en el círculo polar ártico, mucho más cerca del polo norte que está cerca del polo sur cuando uno está en Ushuaia, ¿no? Pero bueno, en cuanto a superficie, es una de las grandes cosas que llama la atención, ¿no? El tamaño de la Patagonia, una tierra sin de grandes horizontes, ¿no? Esto se ve cada 2 por 3, ¿no? A alguien se le ocurre tratar de acomodar un montón de países europeos dentro de Argentina, y efectivamente se acomodan un montón, ¿no? Fíjense, 2 países relativamente grandes, como Suecia y Noruega, ocupan la Patagonia y ni siquiera en su totalidad. A Dinamarca lo acomodaron acá en este buchecito entre Bahía Blanca y San Antonio Este. Y bueno, acá hay una suma de todos estos países europeos, incluyendo España, Alemania, bueno, Suecia y Suiza, y aún así no suma la totalidad de la superficie de Argentina. Bueno, después vamos a volver a hablar de quién fue este señor Franz Kuhn. Hoy, por supuesto, tenemos herramientas mucho mejores para entender la cartografía y todo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir haciendo un poco foco en la región, ¿no? Acá tenemos Patagonia. Este es un mapa que me gusta mucho a mí, con los colores que indican claramente las alturas, ¿no? Los colores claros más cerca del nivel del mar. Los colores como rojo, las grandes alturas. Fíjense que no es un cordón, no es un uniforme. Hay grandes alturas en algunas partes del centro de la Patagonia, y hay partes claras, sobre todo en Santa Cruz, que prácticamente cruzan a Chile, ¿no? Hay manchas verdes, sobre todo en el norte de Santa Cruz, que cruzan la frontera. Porque a la hora de poblar Patagonia, Patagonia también es muy diversa, así como es grande, no es todo igual. Habrá. En cuanto a no es lo mismo el norte que el sur, tampoco es lo mismo los grandes valles de la cordillera que las grandes alturas o los campos de hielo. Pero bueno, sobre esto voy a hacer foco, como decía en el título de la charla, Patagonia Central. Una área no muy definida, pero como su nombre lo dice, no es la Patagonia Norte de Neuquén y Río Negro, de la cual hay mucha más información, incluyendo también de la inmigración alemana, que vino de Chile en muchos casos. Y tampoco es la zona más turística conocida de Calafate, que también fue poblada de manera más temprana que el centro. Es decir, que el centro quedó para el final, el lugar que vamos a estar hablando de esta charla. Quedó hasta para el final porque fue el último lugar a donde confluyeron estas corrientes de poblamiento y de inmigración desde el norte y desde el sur. Desde el sur se había formado, digamos, ya estancias productivas en la zona de Punta Arenas, a partir de la fundación de la ciudad de Punta Arenas. Entonces, de acá hubo un avance hacia el norte, por tierra, pero también por la costa, y lo mismo desde el norte. Y ahora sí, haciendo foco en Patagonia Central, es interesante que un poco la razón por la que no fue explorada, digamos, y poblada, fue porque en realidad no hubo puertos
en la primera etapa de la llegada del hombre, digamos, blanco europeo. Y el Golfo de San Jorge, que casi como sería un símbolo de la Patagonia Central, quedaba fuera de camino, porque se navegaba para cruzar el estrecho como ruta interoceánica y demás, y llegar a entrar a la bahía de San Jorge era un desvío innecesario, tenía mala fama, hasta el día de hoy que se puede decir que no es particularmente interesante, pero considerando que había que desviarse, no fue explorada, fue como pasada por alto, y como lugar más cercano, digamos, eh, los galeses en el río Chubut, Madryn, Trelew, que es prácticamente Patagonia Norte, y como muy cercano, Puerto Deseado, pero también con poblamiento muy tardío. Es decir, que no hubo ni siquiera puntos de partida para explorar ese interior, y por eso quedó totalmente relegado. Eh, es un poco a grandes rasgos la historia de cómo se fue llegando al poblamiento definitivo, que en el caso de Patagonia Central, recién entrado el siglo XX, ¿no? Estamos hablando Patagonia Sur y Patagonia Norte mucho antes, ¿no? Por lo menos mediados, fines del siglo XIX, mientras que esto es entrado del siglo XX. Y por eso mismo, bueno, sorprende mucho el tema que les voy a contar, que es el tema central. Pero bueno, primero es una introducción también. Porque en esta cuestión del poblamiento y la llegada de los inmigrantes, bueno, inmigrantes alemanes y demás, en realidad hay una especie de encadenamiento de cuestiones, ¿no? Que empieza un poco con las ciencias, de las ciencias pasa al museo, a los museos. El Museo de la Plata pasa a transformarse en el organismo de exploración por excelencia, por la cuestión de límites, recién a partir de 1895, 96 en adelante. Eh, y la Comisión de Límites, de alguna manera, fue el primer paso para el poblamiento, ¿no? Estoy hablando siempre ahora de Patagonia Central, ¿eh? Y pase. En esta cuestión de las figuras por ahí destacadas, que pongo solo algunas, está como entre los alemanes Hermann Burmeister, que como dije había nacido en este lugar en la Pomerania sueca, dice acá, que ahora es Suecia, ¿no? Eh, y vivió toda su vida en Argentina, se casó con una argentina, tuvo varios hijos, uno de ellos siguió la tradición de explorador, estuvo en las comisiones de límites y demás. Y además fue un poco un padrino, un inspirador del Perito Moreno. Parece que el Perito Moreno empezó coleccionando huesos y cosas, y Burmeister iba y decía, muy bien, Francisco, muy bien lo que estás haciendo, qué interesante. Y de alguna manera lo animó a transformarse en esta figura tan conocida de explorador, que además fue el responsable de la creación del Museo de la Plata, ¿no? Que realmente fue un antes y un después en la cuestión de la ciencia en la Argentina, ¿no? Después tenemos como otros nombres así, que uno escucha gente, Emilio Frey, por ejemplo, que en realidad era argentino, pero venía de la colonia suiza de Varadero, eh, como gente que ya estaba en un momento más bien temprano y después empezaron a llegar otros, ¿no? Un caso poco conocido, no sé si les dirá algo el nombre de Antonio Steinfeld, era un austríaco, no un hombre de ciencia, sino un tipo que cumplió órdenes de Perito Moreno y se estableció en Chubut. Comerció con los indios, un adelantado, digamos, ¿no? Cuando todavía no hizo algunas exploraciones en nombre del Museo de la Plata, por orden de Perito Moreno, y decidió quedarse ahí en el medio de Chubut. Y después tenemos a figuras conocidas como Rodolfo Hautal, que lo tenemos acá en esta imagen, que no se quedó en la Argentina. Hubiera querido quedarse aparentemente, pero no tuvo oportunidad de volver, a pesar de que llevó adelante una tarea muy importante. Bueno, el Museo de la Plata fue central en toda esta cuestión de la exploración y de las condiciones de límites, ¿no? Y acá el Perito Moreno fue muy hábil en invitar científicos de renombre de muchos países europeos. Y Alemania estaba muy bien representada entre este círculo de expertos, ¿no? Gunnar Dolan, que están destacados ahí, Hautal, que lo mencionamos, Juan Valentín, no confundir con Wilhelm Valentin, que es otro, Schiller, bueno, Lehmann Nietzsche, todos bastante conocidos. Y sigue, porque después, bueno, acá está de vuelta Santiago Roth, Burkhardt, Berli,
y otros, ¿no? Bueno. Claro, lo que ocurrió fue casi inesperadamente, toda esta gente, expertos en distintas áreas de la ciencia, fueron de alguna manera captados para cumplir tareas de exploración, una especie de cuestión híbrida, ¿no? Porque era salir a explorar, a ver qué había, recolectar en esa época. Había venta de fósiles, bueno, tenía su lado comercial, pero en un momento la cuestión de límites pasó a ser de primera importancia para Argentina, porque se jugaba realmente la pertenencia a la inclusión de la Patagonia en la Argentina o no, o cómo quedaría dividida con Chile. Entonces esto, de alguna manera, tuvo mucha importancia y todas estas tareas científicas fueron orientadas básicamente a tareas geográficas, cartográficas, topográficas, para definir el límite con Chile, mientras hacían igual lo otro que les interesaba, que era juntar bichitos, plantillitas, huesos y demás. Pero bueno, estos señores sí, mayormente escandinavos, sí fueron el batallón más importante en esta exploración de la Patagonia Central. Es un tema que yo estoy estudiando aparte, ¿no? También hay una charla dentro de unos días sobre este tema. ¿Qué decía decir? Y bueno, acá están, sí, no dice las nacionalidades. No, les iba a decir que hay como dato también que no van a encontrar ninguna calle con el nombre de estos señores, no los van a encontrar ni en internet. Son los olvidados, digamos, ¿no? Pero el trabajo que hicieron a lo largo de 5 o 6 años es importantísimo. Yo creo que le hicieron un pedestal tan grande al Perito Moreno que la sombra que proyectó ese pedestal, digamos, no hizo visible a todos los que estaban atrás. Bueno, sería poner a hablar toda la tarde del famoso Perito Moreno, que de alguna manera, bueno, se apropió con derecho de estos trabajos porque él era la cabeza, digamos, pero casi ni los menciona. Y han sido olvidados, cuando en realidad yo si haría un barrio de estos nuevos, un country en algún lado, en Patagonia, les pondría los nombres de todos ellos a las calles porque realmente las historias de estos señores son increíbles. Yo estoy investigando ahora en un archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores que no estaba disponible hasta hace pocos años. Las historias que salen de esta gente de exploración podrían llenar libros de aventuras y no tendrían nada que envidiarle a los grandes exploradores, ¿no? Sin embargo, son casi desconocidos. Muchos se radicaron en Argentina, tienen descendencia, he estado en contacto con algunos, pero después de semejante tarea bueno, no tuvieron mayor trascendencia. Yo pensé que Carlos Feldmayer era alemán, pero no estoy seguro si es así o no. No sé el apellido, pero bueno, después voy a hablar un poco de eso. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, Hautal, que para mí es también una figura muy interesante porque además de geólogo, autor de estos lindos mapas de color, empezando a desentrañar cómo estaba hecha la cordillera y demás. Además era un montañista, de perfil muy bajo. El tipo subió el Lanín en 1898 y no lo publicó, no lo comentó. Y en la década del 20 y el 30, distintos montañistas que habían subido empezaron a discutir quién había sido el primero, y mucho después apareció que había sido Hautal con fotos para probarlo. Había subido ahí, haciendo trabajo geológico, se le ocurrió que de arriba iba a tener linda vista y subió nada más que volcán Lanín. No sé si en solitario, pero bueno. También el trabajo de estos señores fue fundamental porque sacaron las primeras fotos de muchas partes de la Patagonia. Fue la primera vez que la cámara de fotos captó con el lente esta geografía desconocida. Estamos hablando de 1896 en adelante, Patagonia Central, ¿no? De las comisiones de límites. Tenemos acá esta foto, por ejemplo, de Schildmayer, aparentemente en 1898. Bueno, esto me estoy dedicando con lo que contaba recién, tratando de analizar las fotos, ubicándolas, haciendo un trabajo medio detectivesco, porque las cajas están desordenadas. A veces hay algunas iniciales, y bueno, estoy derramando este rompecabezas. Bueno, vengo entretenido con todo esto, todavía no llegué a los alemanes de... Bueno, acá sí. No, perdón. Claro, como dije, ciencia, museo, comisión de límites, poblamiento, ¿no? Fue como una especie de camino natural, ¿no? Porque Moreno ya en 1897 le escribía al ministro Pico
de que mucha gente le preguntaba, muchos suizos y alemanes, ¿qué onda en la Patagonia? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Se puede poblar? Porque sabemos que las estancias dan buenos resultados en Buenos Aires, La Pampa, Río Negro. ¿Cómo es el interior de la Patagonia? Y Moreno ya había desarrollado toda esta idea de colonias pastoriles, o bueno, como las llamaba, ¿no? No se las había nombrado, muchas no llegaron a materializarse, otras que él no pensó sí. Pero bueno, ahora estamos metiendo un poco en el tema de cómo fue este tema que en definitiva la gente llegó a poblar los campos. Y acá llegamos al tema central, totalmente olvidado, si no fuera por alguna anotación casi anecdótica, y es el caso de la colonización alemana de la zona del lago Belgrano-Santa Cruz. Si no fuera por el botánico Karl Schlossberg, que pasó por ahí haciendo otra exploración, capaz que ni nos hubiéramos enterado. Resulta que en diciembre de 1908, después de andar varios días, Schlossberg, de norte a sur, que había entrado a la provincia de Santa Cruz, no había visto a nadie durante varios días, llega al lugar más remoto donde menos esperaba ver a alguien, ¿y qué se encuentra ahí? Un grupo de europeos, le saca una foto, digamos, está el testimonio ahí, y disculpen, pero el texto de Schlossberg está en inglés, hay versiones en español, pero para capturar es más fácil la versión digital que está en inglés, así que les traduzco. La cuestión es que se acercan a conversar y alguien le dice, Wir sind Deutsche Kolonisten. Schlossberg se sorprende muchísimo de encontrar a esta gente ahí. Y bueno, empieza la conversación, se acercaba Navidad, todos estaban contentos de tener esta compañía. Schlossberg era sueco, no sé si lo dije, viajaba con otros 3 o 4 suecos. Y así es como se entera Schlossberg y lo publica en su libro que estaba esta iniciativa de la Sociedad Germano-Argentina que había obtenido una concesión de tierras en ese lugar tan recóndito y tan alejado. Pero además no solo eso, fue increíblemente temprano, o sea, no había nadie en esa parte de Patagonia hasta después de 1910. Estos señores estaban acá en el lugar más alejado, donde era menos esperable encontrar gente y estaban ahí. O sea, no solo muy temprano, sino que en el lugar más alejado de todo. Acá también vemos un apellido que claramente está asociado al trabajo de las comisiones de límites. Ven cómo las cosas se van como encadenando. Este señor, que era un capitán de barco sueco, lo había contratado el perito marino para manejar las embarcaciones que exploraban los lagos, y terminado el trabajo con la comisión de límites, de alguna manera lo encontramos como administrador, organizador de este intento de colonización. Schlossberg, si entienden un poco el inglés, es como un poco, primero, incrédulo sobre esto, y no tiene una opinión muy favorable de las perspectivas de este intento de colonia. ¿Por qué? Porque el lugar es muy alejado, y porque se daba cuenta que el invierno iba a ser muy duro ahí por la altura sobre el nivel del mar. Por eso él, no sé si se los expresó a ellos, pero sí lo puso en su libro, como diciendo, me parece que esto no va a funcionar. Está muy lejos y muy frío. ¿No? Dice que es cuestionable si esta parte del país, del territorio, tiene las condiciones para los propósitos que estos alemanes tienen en mente, ¿no? Habla de la altura sobre el nivel del mar y dice categóricamente, no creo que se queden mucho tiempo acá. Que fue un comentario medio premonitorio de alguna manera porque efectivamente no estuvieron mucho tiempo ahí. Son 1000 metros. Sí, 800 metros es la altura mínima. Es un valle que además recibe, si van de visita ahí, abríguense, porque en verano son condiciones durísimas, vientos helados, mucha altura.
Perdón, Sí. ¿eso está cerca de alguna localidad actual, digamos? No, sigue manteniendo ese mismo... Es un parque nacional Perito Moreno, ni siquiera como parque nacional es conocido. La localidad más cercana hoy en día son casi 200 kilómetros a Gregores, un pueblo. Sí, sí. De hecho, otros intentos también fracasaron posteriormente. Pero este de hecho, además de que estaban alejadísimos de todo, ¿no? ¿Tuvo un número de personas que había? No queda claro. No. Pero bueno, hay una foto ahí, hay por lo menos 10, 12. Sí, son muy poquitos. Sí. Y a lo mejor eran más. Bueno, acá en este trabajo detectivesco vemos que efectivamente, simplemente como anotación del señor Hochberg, que estaba acá en el lago San Martín, después de haber navegado el lago, y que después lo encontramos con los alemanes, ¿no? En un detalle tomado de otro libro. Lo que para mí fue un desafío también fue entender, y este es el gran interrogante y no hay respuesta que yo tenga, es, bueno, ¿qué pasó? ¿A dónde fueron? ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? ¿Qué tan mal le fue para que se fueran, ¿no? Y es difícil entender, Scottsberg dice, habla de leguas cuadradas, bueno, eso se convierte en 310.000 hectáreas, que es una superficie muy grande, pero no queda claro si le dijeron, bueno, a dar 310.000 hectáreas donde quieran, o le hicieron un cuadradito, le dijeron estas 310.000 hectáreas. Estos mapas catastrales de la década del 20 tienen cuadrados de 10.000 hectáreas. Entonces serían 30 cuadraditos, ¿no? 10, 10 y 10. Pero no significa que fueran esas. Además, la tierra es muy distinta, hay partes, mesetas altas, tierra aprovechable, tierra que no, tierra con agua, tierra sin agua y demás. Y además, estaban como en dos colonias pastoriles distintas, digamos. Hay una cuestión ahí como de jurisdicción, no sé cómo fue la cosa. Espero que algún día aparezca algo más de información y sepamos algo más. La cuestión es que se encuentran algunos alemanes pertenecientes, descendientes de alemanes, poco tiempo después, pero en una zona mucho más amplia, y no donde los vieron originalmente. De ahí no se quedó ninguno. Se desparramaron. Con bastante, bueno, no sé, desordenadamente parecería, ¿no? Y yo acá en esta foto satelital también hice un polígono de 310.000 hectáreas para que se dé una idea del tamaño, y que es más o menos el área donde se los encuentra. Algunos se los encuentra o se los encontraba acá, a mucha distancia del lugar original donde los vio Scotland, ¿no? Bueno, seguimos tratando de armar el rompecabezas de qué pasó con esta gente. Uno de los datos viene de este conocido libro de la familia Bloomsby, donde hay algunos extractos del libro donde dan alguna información, pero como pedazos inconexos, ¿no? Por ejemplo, acá recuerdan, digamos, que cuando ellos estaban en el lago Posadas en el año 23, había un cocinero que se llamaba Luis Mie, lo describe como antiguo de alguna asociación militante de estudiantes, que tenía una cicatriz en la cara, y sin duda era uno de los tantos hijos perdidos que de vez en cuando recalaban en la Patagonia, ¿no? Porque la Patagonia era eso, aparecía gente, bueno, sin pasado, con pasados cuestionables de alguna manera. Y yo lo asocio con la zona original donde los vio Scotland porque hay un cerro Mie, y mucha casualidad. El apellido sea el nombre de un cerro, así que tiene que haber una conexión. Pero bueno, son retazos de información, ¿no? Medio como ser un detective, ¿no? Tratando de encontrar pistas y conectándolas. Bueno, Brunswick mismo, que después, muchos años después, se dedicó a escribir en distintas publicaciones alemanas y argentinas, publicó esta nota en la revista Argentina Austral del año 64, es decir, mucho tiempo después, dando mínimos detalles de dos colonias fracasadas, que ese era el título, colonias alemanas fracasadas en la Patagonia. Y acá menciono dos, la Friedland de Valentin y la Germano-Argentina, que dice en 1907, en el valle, 1907 cerca del lago Belgrano, que fue donde Scottsboro los encontró. Después vamos a hacer alguna referencia a esta que es un poco más conocida, que tuvo bastante prensa, la de Valentin, que se llamaba Friedland, era en Chubut. Pero acá Brunswick se equivoca, porque él pone 1890 y eso es incorrecto.
Además dice que Valentín peleó contra los ingleses del lado de los Boers en Sudáfrica, pero esa guerra terminó en 1902. Ahí se equivocó con la fecha. Además, las tierras otorgadas para la colonia Friesland, el decreto fue, digamos, el papel fue de 1904, muy posterior a esta fecha de 1890. Bueno, pueden preguntar en cualquier momento, o sea, no interrumpan, no podemos, somos pocos. No sé cómo estará saliendo bueno, esperemos que todo. Bueno, ahí marqué el error del año. Y bueno, siguiendo un libro muy interesante de una historiadora ya fallecida, que se llamaba Elsa Barbería, en el libro de ella, sobre los dueños de la tierra de la Patagonia Austral en general, aparecen algunos listados con algunos apellidos, que también son cotejables con algunos apellidos perdidos que aparecen en algunos mapas catastrales de principios del siglo XX. Y acá sí vemos que hay un montón de apellidos alemanes. O sea que serían muchos más, ¿no? Pero acá hay varias incógnitas, ¿no? Están los apellidos, está en la lista, bueno, algunos no son alemanes. Si algún apellido le llama la atención y sería re interesante que alguien diga, mi cuñado, ¿no? No sé. Sí. También pasa que hay errores, fíjense, el mapa dice con una E, Högler, y acá Högler a lo mejor tenía diéresis, no sé, se perdió. Bueno. Se veía el caso de hermanos, era bastante habitual. En los mapas todavía queda la pampa de los alemanes. No hay alemanes, pero sí quedó la pampa. ¿Qué paralelo es ese? Esto es latitud 47. Provincia de Santa Cruz, norte de la provincia de Santa Cruz. O sea que hay una... Y además los Brunswick hablaban de los alemanes del Río Blanco. Cerca del campo donde estaban ellos, pasaban y conversaban con los alemanes del Río Blanco. Pero también algunos de ellos eran empleados, como el cocinero, por ejemplo, de una compañía de tierras de origen inglés. O sea que, digamos, no todos pudieron acceder a tierras, o no quisieron, o tuvieron que aceptar otras posibilidades que se le presentaron y terminaron empleados en campos ajenos, ¿no? Son muy pocos, 2 o 3 apellidos que todavía están en la zona en general, en Patagonia, ¿no? Uno de ellos es Drexler, que vamos a ver después. Pero no sé qué suerte corrieron, a lo mejor algunos vinieron a parar a Buenos Aires o a algún lado, no sé. Bueno, un poco más de lo mismo, otro comentario, ¿no? Acá la información parece indicar que llegaron a esta zona en 1914, o sea que hay un lapso ahí entre que estaban en el Belgrano y que aparecieron acá, que no sabemos, bueno, se habrán desplazado hacia esta zona, ¿no? Y además los encontramos en lotes dispersos, ¿no? Acá tenemos un herring, por acá en el límite con Chile, otro por acá, a distancia de 2 o 3 días a caballo en esa época, ¿no? Hay una persona que es un estanciero que se ocupa también del tema, le interesa mucho, igual que a mí, siempre intercambiamos datos y él me pasó otro listado. Fíjense que acá aparece de vuelta algunos de los apellidos que vimos antes, con fecha 1914. Hay que decir que la información es muy imperfecta, ¿no? Sobre todo la información que uno encuentra en los mapas, porque hay que imaginarse con el tiempo, darse cuenta que esto no fue para nada organizado, fue bastante caótico. Era habitual hacer figurar gente como propietaria, o mejor dicho, como se dice cuando... como concesionaria de un terreno, no, una superficie grande como 10.000 hectáreas. Es decir que algunos apellidos pueden ser de alguien que nunca ni siquiera pisó ahí, ¿no? Que dentro de, bueno, como había tierras, lo que sobraba de la tierra, por ahí, bueno, ponían el nombre de alguno y demás, ¿no? O sea, esto no significa que si uno va a este mapa, viaja en el tiempo y llega ahí, va a encontrar esos apellidos en esos cuadrados.
La experiencia cruzando información demuestra que no fue así. Y que además hubo un caos enorme de legislación, cambió en la Argentina varias veces en ese periodo. Entonces, es decir, digamos, la ley decía que podían acceder a 10.000 hectáreas, después no, en realidad 5.000, arrendamiento, bueno, varias situaciones. Lo que ocurre acá es que tenemos fechas de los alemanes en 1914, con una excepción, pero tenemos la gran estancia Hobbs y Cia, que es esta compañía de origen inglés que le dije, que en definitiva terminó acaparando toda esta superficie, que fueron los empleadores de Brunswick. Brunswick fue contratado para administrar una parte de la estancia Hobbs y Posadas, ¿no? Pero se ve que algunos de estos tuvieron campo durante un tiempo, ¿no? No hay catastros o algo así. ¿Cómo? No hay catastros o algo así. Y bueno, están estos mapas, están estos listados que les mostré. Habría que ver, hacer un trabajo de archivos si todavía está en algún lado, pero no sé, Río Gallegos tal vez. Schloss o Scholz aparece con variantes también este apellido. Fíjense que algunos aparecen como sueltos y otros como miembros de la sociedad. Sí, fue bastante desordenado todo. Pero bueno, siguiendo con este rompecabezas, una de las personas que yo tuve el gusto de conocer era Walter Drexler, que, bueno, era mercachifle, no tenía campo, pero viajaba y vendía cosas por el campo y demás, muy interesante. Y él contaba, en esta entrevista en el año 2000, que su padre había venido a poblar en 1920. Pero según la información, fue antes. Esto también indica cómo la historia familiar se va olvidando, inventando, y se van cambiando las fechas, ¿no? Incluso hay una entrevista de un hermano de él, y la versión que da el hermano es distinta, ¿no? Es muy interesante la historia familiar, pero si no es anotada en el momento y respaldada por documentación, va mutando en una especie de leyenda, ¿no? Ni hablar cuando pasan 4 o 5 generaciones, es saber lo que hizo el bisabuelo, para ahí nada que ver con lo que cuenta la historia, ¿no? La forma de interpretarlo, alguien que, ¿cómo va a interpretar? ¿Cómo hay que conocer la realidad de la Patagonia para ver cómo fue esto, ¿no? Fíjate, por ejemplo, que, fíjense que, bueno, él dice, el padre vino a probar la Patagonia con una compañía alemana. Se asentaron en la estancia Río Blanco un tiempo. La compañía fundió. Fundió y el padre de este señor, empezó a rebuscársela con changas, dice, ¿no? Haciendo corrales, bueno, había aprendido. Después llevó animales a la estancia junto con otros pobladores, pero los corrieron. Dice una frase muy, muy patagónica. Que te corran significa que te digan, correte, que acá no podés estar porque es la tierra de otro. O sea que no era que no llegaba por el título, yo soy el dueño, tomo posesión. Era muy de tomar la tierra y defenderla como se pudiera y de a poco ir organizando los papeles, ¿no? Así que este señor Drexler, el padre de él, anduvo dando vueltas, se quiso instalar en un lugar, lo volvieron a correr, había muchas influencias. Yo creo que a lo mejor de palabra le dijeron a los alemanes, bueno, ocupen los campos, y después hubo un arreglo por otro lado, y de alguna manera les quitaron las tierras, ¿no? Era bastante habitual que ocurriera eso. Pero al final el padre de él terminó ocupando un campo, y ahí más o menos prosperó. Pero el hermano de él cuenta una historia con algunos elementos en común. Esta es la entrevista que le hicieron también en el año 2000 a un hermano del que vimos recién, y él dice otra cosa. Bueno, partidos en Veracruz. Acá también dice que la empresa fracasó, habla de compañías colonizadoras, fracasó, siguió adelante a fuerza de voluntad y coraje, hasta que en 1923 pobló un campo propio y levantó la estancia Laguna del Asador. Y ahí, bueno, tuvo varios hijos. Sí. Fíjense que en este artículo del diario, un diario de Río Gallegos, pone aquí en la Patagonia, juega con el título del libro de los Brunswick, que es allá en la Patagonia. No es casual el uso del título. Y después también estos relatos medio orales, una persona de origen español, que yo lo conocí también, vivía en Perito Moreno. Bueno, no, a él no, conocía a los hijos. Que él se acordaba que siendo muy jovencito lo contrataron los alemanes en Comodoro Rivadavia
y se lo llevaron a poblar unos campos en la zona de Paso Caballos, o zona del Lío, y dice que abandonaron las tierras porque caducó el permiso de ocupación. Fíjense, tenemos la versión de que se fundieron, la versión de que se caducó el permiso, la versión de que campos no prosperaron, bueno. Y también de vuelta los apellidos, ¿no? Él se acordaba de un Kenning, bueno, a lo mejor era Kenning, no sé. No es muy fiable el relato, pero algo de información nos da. Bueno, también con esto cierro un poco la cuestión del tema central de la charla, de qué pasó con estos alemanes que fueron a este lugar tan recóndito y tan temprano. Y queda abierta el interrogante de cómo fue esta dispersión y demás. Parece que hay algunos más en la zona de San Julián, que en otros campos más al sur también todavía quedan algunos apellidos alemanes, pero para mí es muchas veces decepcionante que en la Patagonia uno encuentra gente y piensa que va a obtener información, y a veces yo sé más de la familia que ellos mismos. Es realmente sorprendente. Realmente la gente en Patagonia se pierde en un agujero negro de la historia y la geografía, ¿no? Incluso el otro apellido alemán que yo conozco en la zona era un hombre justamente conocido por sus rasgos tehuelches. Se lo tenía como el tehuelche, el tipo era Staller de apellido, que está en ese listado. Y es como se dice ahí que era un tipo bien paisano, como se dice en el sur, que es una forma de decir de rasgos muy añados, ¿no? Así es moreno. Sí, totalmente. Apellido Staller, pero sí. O sea que bueno, también se veía mucho que se adaptaban al lugar y bueno, se casaban con gente de la zona, ¿sí? Después había mucha gente en Patagonia, así como estaba el cocinero este que describía en el libro de Brunswick. Tenemos, por ejemplo, el caso de un inglés muy aristocrático que vino a hacer una exploración de cacería, bueno, y él contrata a lo que llama los gauchos alemanes. Encuentra dos tipos por ahí que se ofrecen a prestar servicios, digamos. Fritz, que en realidad Fritz era el nombre, Fritz, aparentemente era Fritz Gladish o Gledish, aparece en otros libros, y Hollesen, que habían sido peones de la Comisión de Límites, los habían llevado ahí, no tenían dónde, y se quedaron ahí a las vueltas y prestaban sus servicios, digamos, y son contratados por este inglés. Y no se llevaron muy bien. Si le ven ahí, van a ver que dice que no le gustaba mucho trabajar, y que uno de ellos había tenido un problema con unos tehuelches de la zona. Bueno. Y hay una foto ahí que prueba de los señores, ¿no? Que andaban ahí. Eso como dato anecdótico. Un poco mi conclusión de esto es que muchas veces como esfuerzo individual de alemanes y de otros tuvieron gran éxito, pero sin embargo las iniciativas organizadas de colonización en estos dos casos importantes de esta zona fracasaron. Un ejemplo de éxito, de gran éxito, es Juan Plate, alemán, se establece en Buenos Aires, tiene una ferretería. Se ve que estaba más o menos conectado con el Perito Moreno, con alguien, se entera de las posibilidades de Patagonia y como un también verdadero adelantado y pionero, no va a él, manda gente. Confía en un tal de Eberbach, para que vayan a explorar y ocupar campos en la zona central de Chubut. Tuvo un grupo de estancias que tuvo un gran éxito. El tipo le vio invirtió, puso alambrados, contrató gente, se llevó bien con los vecinos y rápidamente prosperó. Un hombre que además tuvo la visión de proyectar un ferrocarril en la zona y en definitiva una historia de éxito. Tuvo muchos descendientes que están por ahí. Uno de ellos es Joaquín Hart, que escribió este libro, de su abuelo, y tiene una gran descendencia por toda parte algunos en Buenos Aires, otros en Bariloche, por ahí. Y un visionario fundó la estancia Nueva Lubeca, porque creo que era de Lübeck originalmente. Promovió el telégrafo, construyó y donó edificios para que se instalara la estación telegráfica en Nueva Lubeca. Una historia de éxito. No sé qué pasó después, pero ahora, bueno, en general hay un gran abandono en el campo. Tuvo que ver con la fundación de Comodoro Rivadavia, alentó a muchos otros pobladores.
intercedió ante el gobierno. En definitiva, fue un impulsor de la Patagonia. Daría para otra charla, ¿no? El libro está en la biblioteca, en digital, así que lo pueden pedir, ¿no? Mónica. El nieto, no estuve en una charla hace muy poco. Ah, mira, Fontún, sí. Sí, está escuchando la charla. Ah, mira. Hugo Sartori. Ah, mira. Desde España. Ah, mira. Bueno. Pero da la impresión de que no hubo algún grupo que prosperó como una colonia, digamos, como en la zona un poco más al norte, en la zona de Bariloche, de San Martín de los Andes, que hubo grupos de cantidad de familias alemanas. Sí. Acá parece que hubo esfuerzos en una zona todavía mucho más difícil climáticamente y por todo, la comunicación con Buenos Aires. Como que llegaron a tener sus terrenos, sus tierras, pero que después eso no prosperó como alguna localidad o alguna ciudad que uno dijera esto viene de origen alemán. No. No, yo creo que es interesante analizar por qué. Yo creo que hubo una idea a lo mejor equivocada de trasladar como ideas de la Pampa a la Patagonia, hacer unos cuadraditos y cada uno en su chacrita, y no es así. La Patagonia, claro, a Plate le fue bien, pero él agarró 60.000 hectáreas, digamos. Su campo tenía bosques para buscar la madera, digamos, y eligió lo mejor, además, ¿no? Por ahí uno se anotaba en una lista, sí, yo quiero la Patagonia, bueno, tenés este pedacito, y no prosperó, digamos, ¿no? Ni siquiera como... Hubo alguna institución en Buenos Aires que otorgaba tierras, y que creo que hasta Jorge Newbery tuvo algo que ver con otorgar tierras. Sí. Ahí hay documentación de justamente de estas tierras que se entregaban. No, yo no he encontrado, tampoco he buscado así en archivo, pero sí hubo agentes, figuras que eran agentes de colonización, que eran alemanes que estaban en la Argentina y cumplían la función de ir a Alemania y alentar la inmigración. Y también hay documentación, encontré por ahí comentarios desde Alemania, también se fomentaba, digamos, que se poblaran otros países, ¿no? También había el Perito Moreno, por ejemplo, se veía, era muy deseable para la Argentina la inmigración del norte de Europa, digamos. Siempre se hace mención a eso, ¿no? De que se los consideraba, digamos, muy trabajadores y el tipo de inmigración que la Argentina tenía. Pero sí, hubo de todo, ¿no? Digamos, por eso no todos los casos son iguales, ¿no? Ahora vamos a ver uno más como para cerrar, si estamos bien de tiempo más o menos. Es un tema que, digamos, lo iba a mencionar solamente. Me interesó tanto el tema que casi, digamos, tuve que contenerme para no meterlo adentro de esta charla y hacer una charla dentro de una charla. Y no me quise ocupar tanto del otro tema porque hay antecedentes de gente que lo estudió, entonces no tenía el valor de la novedad, estaría un poco repitiendo lo que dijeron otros. Y el tema es nada menos que este señor que vamos a ver acá, que es Wilhelm Valentin. Una figura bastante colorida, se podría decir bastante interesante. Era uno de estos agentes, había viajado por todo el mundo. Bueno, había sido militar. La cuestión es que llega a la Argentina ya con una especie de trayectoria detrás y se le da una gran bienvenida, digamos. Bueno, también era una especie de periodista. Bueno, es interesante. La verdad que si quieren estudiar un tema, creo que es muy interesante que lo hagan por su cuenta más allá de lo que yo les pueda contar, ¿no? Pero la cuestión es que este señor se enganchó con una zona olvidadísima, muy alejada de Chubut, la zona conocida como Río Pico, porque a través de la comunidad alemana en Argentina, bueno, le dijeron, mira, hay tierras ahí en Río Pico, ¿por qué no nos organizamos? No sé, fue iniciativa de él o de otro, la cuestión es que se entusiasmó, preparó un material, le gustaba mucho escribir, un tipo prolífico, prepara una cosa ahí como se diría, alabando las condiciones de Río Pico y demás. Y bueno, junta bastante gente interesada en emigrar hacia allá. Pero en este caso es algo bastante llamativo que le asignan las tierras, digamos, a esta iniciativa sin conocerlas. O sea, Valentín, sí, hay tierra en Chubut, bueno,
organizamos, qué sé yo, sí, agarra, y se organiza todo, y después va él a inspeccionar. Y bueno, toman unas fotos y demás. Pero, no pasó mucho tiempo, empezaron a haber problemas. Y bueno, llega a la zona, le encanta, es como que la describe con términos muy positivos, y encuentra algunos tehuelches que vivían por ahí, también le saca fotos, lo tengo acá. Posiblemente habría una conexión con la colonia Boer, es decir, estos sudafricanos, de origen holandés, alemán, tal vez, que a partir de 1902 se instalan en la zona del Golfo San Jorge, lo que es ahora Comodoro Rivadavia y Sarmiento. Acuérdense que, como dije antes, Valentín había peleado con ellos, seguramente tenía conexiones en la guerra anglo-boer, en Sudáfrica, y a lo mejor su proyecto estaba un poco relacionado con bueno, no sé. La cuestión es que ahora viene un montón de texto, que bueno, no quiero aburrir, es texto que tomé de un lugar que está citado ahí. La cuestión es que, claro, ¿ves? Viaja como representante de la Asociación Central de Fomento de los Intereses Alemanes en el extranjero. Pero se presenta como corresponsal del periódico. Bueno, no sé, había cuestiones ahí. Además, la Argentina también había algún momento había, por esa época, un golpe del gobierno y cambiaron las reglas del juego y demás. Pero como dije, se entusiasmó con esta posibilidad de la colonia que él llamó Friedland, como el pueblo de donde había nacido. Y bueno, realiza la solicitud de tierra y le dan esas tierras. Bueno, y ahí se va de viaje, ¿no? Pero cuando vuelve del viaje muy entusiasmado con lo que había visto, ya encuentra algunas dificultades. Resulta que... bueno, esta es la superficie, ¿no? 90 leguas, claro. Acá también hice un cálculo para comparar con la otra, ¿no? Eran 225.000 hectáreas, es decir, un poco menos que los alemanes del lago Volga. Pero aún similar, en definitiva. Y el objetivo era 90 unidades, digamos, de 2.500 hectáreas cada uno, que es poco para Patagonia, ¿no? Sí. Pero además, ¿cómo se reparten eso? Porque no es pareja la tierra. A uno le toca la punta a un cerro, a otro le toca el valle, o sea, uno le toca el río, al otro el desierto. O sea, este fue uno de los grandes problemas cuando se quiso otorgar tierra en la Patagonia, ¿no? A lo mejor ese fue el problema. Pero bueno, la cuestión es que hay un autor, Gastón Olivera, argentino, vive en Patagonia, que escribió varios artículos y un libro, que no sé si está por ahí, pero sería re interesante. Sí, lo tenemos. Muy interesante sobre la cuestión de este proyecto. Bueno, pero ¿qué pasa en definitiva? Valentín deja un encargado y se va a Alemania. Bueno, perdón, cuando volvió a la Patagonia, en realidad, dijo, bueno, ¿cómo hacemos con esto? Necesito los títulos de propiedad, así ya se pueden ir a instalar, y dice, no, primero se instalan, cuando estén ahí se les da el título. Ese es el acuerdo, ¿no? Creo que recién ahí tardíamente el gobierno se dio cuenta que tenía que de alguna manera exigir que se cumplan ciertas condiciones, ¿no? Aprendiendo de errores que había tenido anteriormente. Bueno, y ahí ya hubo una primera... La legislación, ¿no? Es decir, esas tierras se otorgaban, claro, con ciertas condiciones, sí. Y si dentro de ciertos años no se habían cumplido. Exactamente, sí, exactamente. Y ahí perdió todo. Claro, sí. Así que ahí ya hubo un pequeño cortocircuito, pero Valentín se fue a Alemania, dejó a alguien encargado, y en realidad hubo una serie de situaciones, hubo incluso un desacuerdo entre los pobladores, con algún incidente de violencia también, algunas denuncias de irregularidades. En definitiva, el gobierno manda un inspector y constata que solo encuentra un alemán en esa zona. Bueno, por las razones que fuera, y eso hizo caducar este intento colonizador de manera muy temprana. Ya en 1904 le habían firmado, sí, tomado 206.000 hectáreas, y ya unos pocos años después ya había sido rescindido el contrato. ¿Qué dijo Valentín? Bueno, dijo que
El fracaso se debía a la burocracia de los funcionarios argentinos y a una pandilla de alemanes envidiosos que frustraron la concesión de las tierras. Bueno, queda como en el anecdotario, ¿no? Esto está sacado de un artículo de estas autoras, que no sé si las conocen. Muy interesante el artículo. Todo eso lo pueden bajar en internet. Si toman nota ahí o me lo piden, Sí. los hago llegar y lo leen ustedes así completo, ¿no? Es muy interesante, me resultó muy interesante. Así que así fue como terminó esta colonia. Bueno, creo que con esto... no, falta una parte importante. Bueno, volvemos a cómo siguió la historia un poco de la Patagonia y volvemos un poco a retomar las cuestiones científicas para reconocer el aporte de los inmigrantes alemanes en el conocimiento y la exploración de la Patagonia, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, a Hautal, que fue el primero en fotografiar el Perito Moreno, cuando el glaciar estaba muy atrás, después avanzó, y ahora sí se está yendo para atrás de vuelta. Pero lo llama Bismarck. Sí, lo llama Bismarck. Él, claro, como primer observador, lo bautiza el glaciar Bismarck. Después, bueno, es el que conocemos ahora como Perito Moreno. Sacó algunas fotos, bueno, hay unos dibujos, hizo varias mediciones. Bueno, las fotos de él están publicadas en este libro, que también está en internet, lo pueden buscar, que es de 1903. Y que fueron, bueno, libros que dieron a conocer la Argentina en Europa y que hicieron que una gran oleada de alemanes y europeos llegara a la Patagonia en las décadas siguientes, ¿no? También formaron la Sociedad Científica Alemana en Argentina, que hizo un trabajo realmente excelente de exploración, de documentación, científico, muy importante en toda la Patagonia, ¿no? Bueno, acá hay unos apellidos. Acá está Franz Kuhn, que era un miembro que está en el libro que mostré al principio. Reichert, que es una figura bastante conocida y que vino a la Argentina gracias a Hautal. En Alemania dio una conferencia. Reichert se entusiasmó y dijo: yo quiero ir a Argentina. Hizo lo posible y él mismo lo describe en su libro y gracias a ese contacto se instala en Argentina, ¿no? Estaba Cristóbal Hicken, que había nacido en Argentina, de familia alemana. Y bueno, la sociedad estuvo muy activa en estos años y tuvo un proyecto muy ambicioso. Ese libro lo pueden ver, está, bueno, disponible, digital también. Hicieron varias publicaciones, varios volúmenes. También retomando las observaciones de Hautal, en 1914 Reichert y Hicken hacen mediciones más precisas del glaciar Perito Moreno, que es muy interesante ahora, en el contexto ahora del cambio de los glaciares, cómo este glaciar avanzó a principios del siglo XX, después se mantuvo como estable, todo el mundo decía como que avanzaba, que rompía, ¿se acuerdan? Bueno, todo eso. Y ahora está en un retroceso bastante marcado y posiblemente irreversible en esta era, ¿no? La cuestión es que las primeras observaciones sobre el avance del glaciar las hicieron Reichert y Hicken siguiendo a Hautal. Kolliker, otro montañista también, que lo vemos acá en la foto junto con Witte, Kolliker, Kuhn, bueno, todos esos apellidos vinculados a parte de la Sociedad Geográfica, que escribieron libros muy interesantes, con algunas fotos. Y con esto vamos ya casi terminando. Tenían un proyecto todavía más ambicioso de explorar otras zonas, que no se cumplió, pero digamos que en gran medida relevaron una gran parte de la Patagonia. Y, por ejemplo, también eso fue un insumo muy importante para los pobladores. Por ejemplo, un capítulo importante del libro era sobre consideraciones económicas, las condiciones del suelo, si era apto para qué tipo de ganadería y demás. Porque, bueno, la Patagonia seguía despoblada todavía para el año 16 ya se estaba llegando ya prácticamente a ocupar todos los campos de la Patagonia, siendo los últimos los de la Patagonia Central. Bueno, muy importante contar con datos meteorológicos, ¿no? También los primeros, ¿no? Con mucha prolijidad.
Y bueno, volvemos como al punto de inicio. Y como decía, todos estos trabajos, todos estos antecedentes sirvieron para una oleada mucho más importante de inmigrantes que en definitiva terminaron poblando prácticamente toda la superficie de la Patagonia de distintos lugares del mundo, ¿no? Hay un montón de apellidos por ahí, la mayoría, bueno, si son de otras partes de Patagonia, conocidos, pero de vuelta, yo me restringo a mi zona, que es donde trato de enfocar todo mi trabajo y tratar de interpretar algunas cosas de ahí, y simplemente para mencionar algunos apellidos, en mi zona, por ejemplo, tenemos en el centro de Chubut todavía estos apellidos, otros un poco más tarde en el Valle del Deseado y algunos en el Lago Buenos Aires. Lo que hubo mucho fue mucha rotación, digamos, ¿no? Los campos no pasaban mucho de mano en mano. Y en general uno no encuentra descendientes en ese lugar, ¿no? O sea, no. Y además, como que prácticamente no. Hay una historia bien contada y documentada del poblamiento de los campos. Uno habla con la gente, no, mi abuelo llegó en el 40, y antes quién estaba, no sé, le compró a un turco que estaba. Sí, se pierden las anécdotas familiares. Bueno, esto es ¿Lo más o menos mismo lo que tenía pasa para con los contarles. ingleses o los ingleses tienen mejor tradición? Bueno, los ingleses, en realidad, la presencia inglesa fue muy importante en Patagonia. Aprovecharon la mejor ola y se fueron. En gran medida vendieron en la década del 20 o del 30, que fue cuando fueron más rentables los campos en Patagonia por el precio de la lana. Y cuando dejó de ser rentable, y entre las dos guerras o durante la Segunda Guerra Mundial, dijeron ya me fue bastante bien y se fueron. Y justo llegó, que para esa época llegaba una gran oleada de España y de otros países que, bueno, entraron en esos campos, ¿no? Sí, es un tema re interesante, bueno, de migración en general, ¿no? Por distintos sectores, ¿no? Uno conoce los galeses en el Valle de Chubut, los boers en el Golfo de San Jorge, los de la ex Yugoslavia en el Estrecho de Magallanes, por ejemplo, ¿no? Alemanes hay por todos lados, ingleses también. Algunos están más localizados. Sí. En la época que abarca tu investigación, que está interesantísima, ¿se conocía que hubiera un contacto fluido con inmigrantes a la zona sur de Chile? O sea, ¿había como un ir y venir? ¿O No, en realidad, cuando uno dice la zona sur de Chile, es la zona de Puerto Montt, Puerto Varas, ¿no? Claro, para nosotros eso es el norte. Claro. Y no hay comunicación fácil. En la zona de Patagonia Central, zona sobre todo, no hay contacto con Chile, pero el contacto, o sea, el poblamiento de Chile fue por la Argentina, digamos. Incluso hay casos, en mi pueblo hay algunos apellidos, de alemanes de Chile que cruzaron a Neuquén y estuvieron muchos años y finalmente llegaron a mi zona, por ejemplo. Bueno, muy mezclado. ¿Sigue viviendo en los Alpinos? ¿Quién? ¿Yo? Sí, yo no soy. No sé cómo. Sí, yo vivo en el límite con Chile, sí. 3.000 habitantes. Sí, Seguro que se conocen todos. sí, ahora vamos para 6.000, pero sí, nos conocemos. Sí. Hay una pregunta de alguien de virtuales. Sergio Cerega dice si la laguna Asador es la misma que la laguna Guitarra. Están cerca y se las confunden en el mapa. Si uno mira bien, sí, está la laguna del Asador, Olni, Guitarra y otras. Y después hay un señor, José Luis Esteves, que dice la estancia del Delfín, cercana a la laguna Asador, la ruta 40 es o era de una familia Yuba. Sí. Sí, un apellido. En San Julián y Calafate. Sí, se escucha ese apellido todavía. Una estancia que cambió de manos muchas veces, pero hay una lápida, hay una tumba y una lápida con una frase en alemán. Sí, y es de alguien que falleció en el año 36, pero de apellido Jordán. Sí, puede ser, ¿no? Sí. Que es conocido como la tumba del alemán, digamos, ¿no? Van los turistas y le sacan fotos, ¿no?
Quería hacer una pregunta. ¿Y Pablo Lenzner apareció independientemente en Santa Cruz? Lo tengo como un apellido asociado a la zona del Estrecho de Magallanes, Río Gallegos, ¿no? Sí, el Librún, se llama la estancia Librún. Claro, claro, sí. Sí, El Librún. el libro Un Camino a Calafate, sí. Pablo Lenzner. Sí. Y que fue con todas esas 12.000 hectáreas, todo lo que compró en Sierra Leona, todo tenía el nombre de la mujer. Y en azul. Y otra pregunta. ¿Y Hautal era pariente del Perito Moreno, político? No, yo leí por ahí que se casó con una hija de Santiago Roth, paleontólogo. Eso lo encontré por ahí. Tal vez sí, no sé, tenían varios hijos, no sé, pero... No, en las memorias Claro. de Reichardt menciona Ah, algún parentesco entre Hautal y el Perito Moreno, puede ser. como después Reichardt fue al hilo continental patagónico. En las memorias de Reichardt dice que el perito le aseguró que él iba a hacer lo que el perito no hizo. Sí. Sí. Quisiera saber si el comienzo, o digamos el origen de esta investigación, está en los hechos o está en los papeles. Aquí en cuanto a mí, digamos... Claro, es decir, tu approach. No sé, los dos. Sí, Dama, esto es como un trabajo más de biblioteca, ¿no? Digamos, Sí. en general a mí me gusta el elemento de conocer el lugar, ¿no? Que lo conozco muy bien, ¿no? Por eso conozco esas condiciones, ¿no? Y me puedo imaginar que cuando Scottsberg fue ahí y vio a este grupo de alemanes, habrá dicho, no sé si es tan buena idea estar acá, pasando el invierno. Sí, es muy interesante porque, bueno, también las formas de comunicación cambiaron completamente, ¿no? Uno ahora va por rutas donde ve otras cosas, no ve casi nada, digamos, ¿no? Y antes la gente se movía de otra manera, ¿no? Sí. Hoy en día agarrar la ruta 40 por Santa Cruz y querer bajar los antiguos Claro. es una aventura para uno. Sí. Y en esa época. Sí. Un tipo en Patagonia que se llama Ernesto Maggiori. ¿Vos tenés conexión con él? Sí, Ernesto Maggiori lo conocí hace mucho, cuando yo recién empezaba, y me interesaban algunos de sus libros. No has conversado con él. O por materiales. Porque... Sí, pero no. Aquí lo vemos. A ver, Sí, habla, hola. a ver. Pregunta. ¿Quieres hablar? Sí. No sé. Sí. René Krüger también quería hablar. ¿Puedo? Sí. Sí, muchas gracias por esta exposición de una de las zonas quizás más desconocidas de la Argentina para muchas personas. Yo quería agregar que una fuente histórica sumamente interesante y creo que para nada explorada hasta ahora sobre los alemanes de la Patagonia son los informes de los pastores itinerantes
que había puesto el sínodo, entonces Sínodo Evangélico Alemán del Río de la Plata, hoy es la IER, Iglesia Evangélica del Río de la Plata, y que anualmente hacían un informe. Además ahí están todos los registros, ellos llevaban registros de bautismo, confirmación, casamientos, sepelios, y es un material que no se ha publicado y que prácticamente quedó inexplorado hasta ahora. Ahí están todas las familias que esta gente visitaba, mayormente en pueblitos muy pequeños y en estancias muy, muy alejadas. Y lo segundo, a comienzos del siglo XX vino una inmigración de Boers, directamente de Sudáfrica, y formaron una iglesia en Comodoro Rivadavia y en otras zonas, que después se contactaron con la iglesia de origen holandés, la iglesia reformada. Ahí también había contactos con alemanes dispersos o sueltos en la inmensidad de la Patagonia. Gracias. Claro, eso de los pastores itinerantes es un poco más tarde que la época de Guido, ¿no? Porque es de los años 30 más o menos. Sí, había uno que era muy famoso, que le pedimos al doctor Krüger que escriba, que se llamaba Wilhelm Mirus. Sí, que hizo un estaba libro también. establecido en Bahía Blanca. Sí. Y encima era un ser muy generoso que le ayudó a todo el mundo y hasta donó la jubilación que tenía de Alemania en la Argentina, es decir, un personaje que Krüger dice que cuando tenga poco de tiempo, que no lo tiene nunca, lo va a encarar. ¿Puedo hablar? Sí. Hola, buenas noches. Soy Hugo Sartori, os hablo desde Sevilla. Guido, estupenda la conferencia que has dado. La verdad que yo no soy historiador ni antropólogo, simplemente soy el nieto de Otto Sartori, el que fue administrador de la estancia Nueva Lübeca. Y entonces llevo varios años investigando sobre el abuelo. Coincido contigo en todo lo que has dicho. Solamente a darte un par de detalles más, que es que Nueva Lübeca recibe el nombre, Juan Plate le pone el nombre de Nueva Lübeca, porque él está casado con una prima de Otto Sartori. Y ambos dos, tanto Luise Sartori, la mujer de Juan Plate, como Otto Sartori, son nacidos en Lübeck, aunque tenemos un apellido totalmente italiano, pero somos nacidos en Lübeck. Y entonces, por eso le ponen el nombre de Nueva Lübeca, en honor a su esposa y a ese primo político que llevaba la estancia. Realmente los 10 años que tuvo Otto Sartori en la estancia es cuando se desarrolla como una gran explotación ganadera. Al respecto, sobre el libro de Juan Hart, de Joaquín Hart, yo lo tengo en mi poder, y las fotografías que salen al final del libro son fotografías tomadas en su mayoría por Otto Sartori. Resulta que en estos 5 años que llevo investigando, seguramente algunos de vosotros habéis participado en la charla que ya di yo en el Centro Día al respecto en el mes de junio. Resulta que en estos años que llevo investigando, fotografías que están en el libro de Juan Hart asignadas a Otto Sartori como autor, porque era fotógrafo, tenía un laboratorio de fotografía, resulta que están en el Museo Etnográfico de Rotterdam, bajo la autoría de quien tú nombraste al comienzo de la conferencia, Emilio Enrique Frey. Entonces, ahí estamos en una búsqueda con el Museo de La Plata, con el museo, el Wereld Museum de Rotterdam, intentando ver si se puede arreglar ese desaguisado, porque Frey estuvo antes que Otto Sartori llegara a la estancia Nueva Lübeca, y las fotos son contemporáneas y algunas incluso tienen la fecha
de cuándo las sacó otros autores, y por lo tanto la información que tiene el Web del Museo está equivocada. Te pregunto, ¿tú sabes de casualidad si hay fotos de Frei en algún museo de la Patagonia? Porque en el Museo de La Plata aparentemente no la hay. Sí, sí. ¿Sabes algo? Sí, perdona. Sí, están en un Perdona, se me va, no te escucho. archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, están digitalizadas, se pueden ver. Yo mismo estuve procesando algunas para una charla sobre esa zona de los límites. No los quiero retener. No, sí, hay fotos de Frei cuando trabajaba en la Comisión de Límites en el archivo Pero del Ministerio de Relaciones ¿en Exteriores. dónde en el Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿En qué? ¿En la biblioteca del Ministerio, el archivo? ¿En qué? ¿El archivo de Perito Moreno? ¿En dónde? Yo sé que lo veo fragmentario, hay mucha información, me pasa mucho que después de una presentación aparecen datos. Es un proceso, digamos, ¿no? En realidad muchas veces hay más preguntas que respuestas. Pero bueno, un pequeño aporte a lo que yo encontré. Acá un Pavlovich Teacher, Sí, es el que... Claro. el artículo sobre los Chrysler del año 2000 son precisos, narrado por Manfredo Chrysler. Claro. Después dice, en Río Gallego funcionó un club alemán durante los años 20 y 30, además del consulado hasta la Segunda Guerra Mundial. Y después un Sergio Cerega dice, la estancia de la Oriental PSPM no tiene nada que ver con estos alemanes. Claro. No, sí, esa es una estancia ahí donde estaban los alemanes, pero no, cambiaron de manos 1000 veces, ¿no? Sí, claro, lo interesante es realmente que no hay ninguna tradición, ¿no? Sí, Ninguna. sí. Sí, es muy raro. Así que bueno, muchas gracias y desde ya... desde ya mi contacto, si quieren alguna pregunta o algo, encantado, a mí me encanta investigar, que ¿Cuál es tu mail? me desafíen con preguntas. Acá el dato del archivo y les paso el... Mi mail es... Bueno, lo tenés, ¿no? Bueno, sí, claro. Sí. Importante. No, pongo el mail del link. Guido, Bueno, agradecemos mucho a Guido la charla. Sí, siempre estoy investigando. Siguen ahí.